Vicios de la voluntad del acto jurídico. Empecemos. Cuando el artículo 140 del Código Civil hace referencia a la manifestación de voluntad, esta debe ser una expresión de lo que la parte quiere o siente. Caso contrario, la manifestación de voluntad estará viciada. Toda vez que la manifestación de voluntad está constituida por el discernimiento, la intención y la libertad, es decir, lo que decide internamente, entonces, el vicio se puede originar o bien en la voluntad o en la declaración, a lo que la doctrina le denomina vicios de la voluntad. Este escenario se configura cuando existe una perturbación que distorsiona la voluntad entre lo que quiere el sujeto y la voluntad que expresa, de modo que aparecen los vicios de la voluntad, como son el error, dolo, violencia e intimidación. El error. Para Savigny, el error es el estado de la cual la idea de la realidad de las cosas está oscurecida y oculta por un pensamiento falso. Por ello, el error proviene de un razonamiento equivocado, formándose así un interior de las cosas diferentes de lo correcto. Es así que la gente celebra un acto cuando no concluirá como cierto. Como dice Barbero, quien quiere por error, quiere realmente, lo que significa que el error no elimina la voluntad, solamente vicia el proceso formativo de la determinación volitiva. El Código Civil hace referencia sobre el error en el acto jurídico, estableciendo que en el caso puede ser anulable o rectificable el acto. Ahora, hablemos sobre el vicio en la voluntad. Pues este se origina en la voluntad interna, es decir, el error puede afectar el pensamiento del celebrante e inducirlo a un conocimiento equivocado, ya que se produce un cambio en la idea debido a una representación que no es verdadera. Por otro lado, el error en la declaración consiste en la discrepancia entre lo que la gente quiere y lo que ha declarado, es decir, la declaración interfiere por error la voluntad querida. Este desacuerdo es involuntario porque la voluntad se forma adecuadamente, pero el obstáculo se presenta al momento de exteriorizar la voluntad. Ejemplo: Harold entrega a Anna un peluche con la finalidad de venderlo, pero Anna lo recibe gratamente pensando que le está dando un obsequio. Ante esta situación, hay un obstáculo de voluntades para que se forme un acto jurídico, ya que no hay compra y venta ni donación. Esto se origina por una mala interpretación o una mala forma de entender o de decir, lo que se lleva a que los celebrantes a formar un acto jurídico quede viciado. Para culminar con el tema del error, damos otro ejemplo. Si una persona compra un boleto de cine para una película de terror, Scream 6, pero al iniciar la función se da cuenta que se trata de otra película, consecuentemente puede solicitar la nulidad si el vendedor de la entrada hubiese conocido el error. Otro de los vicios de la voluntad es el dolo. Este se diferencia del error, ya que en este último el vicio tiene su origen en el mismo celebrante, que tiene una distorsión de la realidad por sí mismo, sin la intervención de otra persona. Como sí sucede en el dolo, en el cual este vicio es inducido por otra persona mediante una acción que lo influye a cometer el error. Por ejemplo, una persona compra un celular creyendo que es de última generación, cuando en realidad no lo es. Incurre en el error si el vendedor no media en la decisión del comprador, pero si éste coloca un letrero asegurando que es un celular de última generación y debido a esto el comprador lo adquiere, entonces se configura el dolo. Puesto que en el dolo hay intención de una parte para inducir a otra a celebrar un acto jurídico que no se había celebrado, de no haber sido inducido a tal engaño. En el caso del dolo existe la mala fe, lo que no ocurre con el error, pues en este primero se emplea la astucia, teniendo como resultado el engaño hacia la víctima, que es el móvil para que se configure un acto inexistente. El Código Civil establece las clases de dolo existentes como el dolo causante, que no es más que el engaño que se emplea a otro sujeto para que exprese su manifestación de voluntad, satisfaciendo la pretensión de quien lo induce en el vicio. Por ello, para que se configure esta situación, es indispensable que exista un nexo de causalidad entre el engaño, que aparece como causa, y el acto jurídico,
trayendo como consecuencia la nulidad del acto. Un ejemplo, Adolfo quiere comprar un automóvil Lamborghini de 2.400 caballos de fuerza y Pablo, el vendedor, lo engaña sobre la potencia del automóvil por uno de menor potencia y ante este falso supuesto, Adolfo lo compra. En este caso, el dolo se presenta, puesto que si Adolfo conociera sobre las características de los automóviles, no hubiese caído en engaño y por lo que cabe se impugna el acto. Otra de las clases es el dolo incidental, porque cuando el engaño es empleado para lograr el acto jurídico, su consecuencia es el de indemnizar por el autor del dolo al que padeció del engaño. No hay que confundir entre el dolo incidente y el dolo, puesto que existen diferencias, ya que este causante, el último, hace que el acto jurídico celebrado sea anulable, mientras que el primero se induce a la víctima a que celebre un acto en condiciones distintas a las manifestadas. Por ejemplo, un coleccionista de monedas antiguas se percata que hay un comprador que busca desesperadamente una determinada moneda, que solo el vendedor tiene. Ante esta situación, eleva el precio de la moneda. Sin embargo, ante la necesidad, el interesado paga un precio excesivo. Ante este hecho, no cabe pedir la nulidad de la compraventa, sino solicitar la indemnización de daños y perjuicios por parte del comprador. Por último, tenemos a la omisión dolosa. Este se configura cuando está de por medio la conducta de mala fe. Por ejemplo, Pedro quiere comprar un reloj acuático y acude a un vendedor ambulante buscando dicho reloj, pero el vendedor omite brindarle las características del producto, haciendo caer en error a Pedro con el propósito que se realice la compra y venta. Otro de los vicios de la voluntad es la violencia e intimidación. Este consiste básicamente en obtener el consentimiento del sujeto pasivo a través de la amenaza, ya que al oponerse a este recaerá un mal mayor a su persona, ya que por medio de la intimidación se coacciona al sujeto a manifestar su voluntad a favor del sujeto activo. De este modo, la víctima atemorizada debe de escoger entre celebrar el acto o sufrir las repercusiones de su negativa. Es por eso que ante tal situación la voluntad existe, pero no es producto de su autonomía. Por eso no es una voluntad sana, sino que está distorsionada o viciada. Ante ello, nuestra legislación permite la anulación de estos actos jurídicos, ya que se trata de un mal deliberado, un mal contrario al derecho.